Quiere decir, ¿cuál es la especificidad de cada uno? O sea, si todos hablan de lo mismo, cada uno indica un aspecto particular, un aspecto específico. Están en un mismo nivel, pero cada uno aporta cualitativamente un ángulo de lectura del proceso. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos habla? Porque... 15, 20 minutos. Ah, bueno. Ah, muy bien. Sí, no, porque si no se lo dejamos para que lo viera, obviamente seguía hablando, ¿no? Bueno, aquí, digamos, ese es un ejercicio de descomposición de la dimensión específica de los conceptos. Es decir, ¿de qué habla la subalternidad? ¿Qué posición ante las relaciones de dominación? Hablé hace rato, decía, es el interior de un perímetro establecido, al interior de las reglas del juego, en donde la oscilación es entre la aceptación relativa al consenso, esa definición gramsciana, respecto que la dominación existe y no la vamos a superar, o sea, el neoliberalismo está para quedarse, entonces vamos a estar negociando al interior del neoliberalismo, a ver qué aristas le podemos quitar, etc. Y el disenso puntual esporádicos, justamente, pues el disenso es sobre algunos aspectos y es eventual, no es permanente. Mientras que si pasamos al antagonismo, siempre en esa misma lógica, la contraposición es en la frontera de ese perímetro, es sobre los límites, o sea, es rebasar. Entonces es el anti-neoliberalismo, para ponerlo de alguna manera, y que implica impugnar y confrontar esas relaciones de dominación. Y la autonomía es más bien una superación de eso, un ir más allá, aunque sea en experiencias subjetivas limitadas, que es el principio de hacemos una comuna y ahí suspendemos, interrumpimos en esas fronteras hacia adentro, ya no se ejercen relaciones mercantiles, relaciones capitalistas o lo que fuera. Es decir, la negación y la superación de esa condición de dominación. Eso se transforma en un tipo de acción típica, digamos, una acción típica propia de esas experiencias o de esas prácticas. Ya aquí, digamos, pasamos del nivel experiencial también a un nivel práctico. Si como decía, la tensión constitutiva de la subalternidad va de la pasividad y la aceptación a la resistencia, pero una resistencia como acción defensiva, el antagonismo plantea ya una dimensión ofensiva. Podemos además hablar de lucha o de rebelión. Existe un abanico, repertorios de formas de acción, dicen los sociólogos. Y en el caso de la autonomía, es aquí dice afirmación. O sea, en el fondo es una acción, llamémosle así, afirmativa, que afirma la existencia del sujeto. No es solo ya relacional y es solo en términos conflictuales. Y después, digamos, se traduce eso en ciertos resultados o ciertos proyectos. En ese caso, la tensión es entre reproducción de la relación de dominación, una subalternidad, llamémosle la pendiente pasiva, o sea, el subalterno que no se subjetiviza, que no termina teniendo un proceso de subjetivación política, participa de una relación de dominación que se reproduce. Pero al mismo tiempo la tensión en relación con la resistencia produce renegociación. Entonces es esto que se registra en los estudios subalternos, que siempre hay un forcejeo, eso va cambiando, va modificando. Sigo con la simplificación del neoliberalismo. Tenemos el neoliberalismo hace rato, pero no es el mismo neoliberalismo y no son las mismas relaciones de dominación en su seno. Entonces algo se fue renegociando la gratuidad de la educación, se fue renegociando sin romper el molde o el marco en el cual están establecidas esas reglas. Otra cosa es formación de contrapoder, o para llamarlo así, de poder popular, o sea, que se instala como contrapeso en eso, y es una construcción subjetiva de otro alcance, de otra calidad. O sea, el hecho de que se constituyan esos contrapesos de forma permanente, que operen, digamos, ya en la frontera externa de la relación de dominación, no en términos de una renegociación aceptada y ya decantada y ya, digamos, estabilizada. Y otra cosa es también el establecimiento de poder hacer no solo un contrapeso conflictual, sino el establecimiento propiamente de espacios y de ámbitos que se autogobiernan, que también puede ser un partido, una organización, un movimiento. No estoy pensando solo en el autogobierno de los productores o el autogobierno territorial, estoy pensando también en espacios, digamos, propiamente subjetivos, no espacios, digamos, que rebasan. Claro, para que haya un autogobierno territorial, un autogobierno organizacional, se requieren sujetos, ¿no? Pero, digamos, me refiero también que existen espacios, por ejemplo, de autogobierno hasta universitario, con todo de que generalmente son dependientes de otras lógicas.
pero no lo digo para que no estemos pensando solo en la forma de la comuna o comunal, de algo que se separa, incluso a veces físicamente, del cuerpo social. Bueno, de ahí se derivan definiciones, eso me lo brinco, y voy digamos, hacia las últimas cuestiones, porque son las que más me interesan y en donde la cosa toma, digamos, su dimensión más acabada. Entonces quiero detenerme un poco en ello para que eso sea el punto de partida después del diálogo. El punto es, si son homólogas, o sea, equivalentes, si hay especificidad, el tercer paso es que son complementarias. Entonces, esa complementariedad implica que sostener una idea, que es la idea central que voy a sostener, que en el fondo todo proceso de subjetivación o toda subjetividad política es una combinación desigual de experiencias de subalternidad antagonismo. Es decir, que esas no son ni siquiera claves de lecturas alternativas o, digamos, captar la esencia en un momento dado, sino que en el fondo son claves de lecturas que hay que usar de forma combinada y que siempre coexisten en toda configuración subjetiva. O sea, toda configuración subjetiva es una combinación desigual de subalternidad, antagonismo y autonomía, es decir, de experiencias de subordinación, insubordinación y autodeterminación. Y eso nos permite hacer analizar y, digamos, tratar de enfocar y de interpretar las construcciones subjetivas tanto en términos sincrónicos como diacrónicos, es decir, para decirlo de una forma menos, tanto en términos fotográficos como cinematográficos, es decir, captar una configuración como captar un proceso, una secuencia de configuraciones cambiantes en el tiempo. Entonces, digamos, de eso se trata. La idea sincrónica se sostiene sobre la idea de que siempre coexisten los tres elementos, pero no coexisten de la misma manera, porque hay uno que ordena a los demás. Llamémoslo así, una jerga también marxistizante, hay un factor sobredeterminante. O sea, los tres coadyuvan o intervienen, pero no de la misma manera. La combinación se modifica. No sé si aquí se usa hacer agua de limón. Agua de limón es limón, agua y azúcar. Pero toda persona que ha hecho un agua de limón sabe que hay una infinidad de agua de limón. O sea, depende de la secuencia en cómo se agreguen los ingredientes y de la cantidad de los ingredientes. Entonces, un poco la cuestión es esa. O sea, si no hay los tres elementos, hacen el agua de limón y siempre coexisten, pero en una coexistencia diferenciada. Y esa coexistencia diferenciada implica reconocer también los ámbitos de tensión, la tensión entre subalternidad y antagonismo, entre antagonismo y autonomía, o sea, cómo los elementos se combinan. Entonces, no solo distinguir cada una de las partes, sino ver cómo también se entremezclan y cómo se tensan la una con la otra. Entonces, ahí hay un campo analítico que se abre, un campo analítico de elementos y un campo analítico de campos y líneas de tensión. Sobre eso me podría detener, pero eventualmente lo hago después, porque lo que sigue es que, y eso es lo último, es que también permite un acercamiento diacrónico, o sea, procesual, que ese es un poco el tema del llamado proceso de subjetivación política. O sea, la subjetivación política, digamos, puede ser algo que emerge, algo que cuadra, algo que cuaja en un momento dado, un sujeto que se constituye, que se construye. Pero la construcción es un proceso histórico, entonces hay una dinámica. Entonces no solo nos interesa el origen, el momento en donde eso cuaja, el momento en donde eso incluso se manifiesta o es observable, para hablarlo sociológicamente, sino también seguir sus transformaciones en el tiempo, las transformaciones que lo llevaron a nacer, pero las transformaciones que del nacimiento lo llevan a desarrollarse, evolucionarse, incluso eventualmente a perecer. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa procesualidad. Y la procesualidad tiene que ver con que esas secuencias van girando, van cambiando. Un poco la idea es, existen esos triángulos, esa línea aquí arriba es como, digamos, finalmente observamos generalmente la punta del iceberg, lo que es más visible. Lo que más visible suele ser no la esencia del sujeto, sino el elemento sobredeterminante, el que hizo cuadrar a los otros, el que es el rasgo distintivo, el que se fue afirmando en un momento dado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa observación, llamémosla así, superficial, o sea, de lo visible, y dar cuenta de lo que es menos visible o invisible, o lo que subyace a esa visibilidad.
Por lo tanto puse esa línea como para... ¿Por qué? Porque lo visible generalmente es lo que nos permite periodizar. Dice, hubo un momento subalterno, toda subjetividad surge, tiene una etapa, un momento de emergencia desde lo subalterno, pasó por un momento antagonista y terminó en un ejercicio autonómico, que sería la línea clásica o la línea incluso deseable o la línea, digamos, del proyecto que se va afirmando. Y al mismo tiempo hay ires y venires, hay estancamientos, toda esa secuencia implica como ir reconociendo momentos caracterizados por fenómenos que sobresalen y que ordenan y sobredeterminan, pero al mismo tiempo ir dando cuenta de los pasajes y de los ires y venires y de unas formas cambiantes, que implica dar cuenta de cierta secuencia, o ciertos pasajes históricos constitutivos, que implican a veces estancamiento, reflujo, oscilación entre ambos, el ascenso, que sería la idea, digamos, de que vamos bien y vamos para adelante, que es lo que siempre desearíamos, pero resulta que tenemos que dar cuenta de contradicciones. Las contradicciones no solo están en el retroceso, las contradicciones están en el seno de la misma. Porque el retroceso en el fondo, ¿qué es? Regresar a lo subalterno. ¿Cómo se regresa a lo subalterno si se había ya afirmado de forma antagonista una experiencia autónoma? Pues se regresa justo porque nunca desapareció. ¿Qué era la preocupación que yo tenía sobre Bolivia? ¿Cómo se regresa si algo había desaparecido? O sea, se había barrido con la subordinación, había sujetos rebeldes, capaces de hacerse cargo de su destino, y de repente, desde arriba, un gobierno cualquiera desmoviliza, deshace, y no es solo el gobierno el que desmoviliza, también hay procesos internos propios de las dinámicas de movilización que apuntan a la desmovilización, a la desactivación. Justo porque esos elementos más latentes, más puestos en segundo plano, en una coyuntura dada, nunca desaparecieron. Entonces siempre hay que irlos considerando. O sea, siempre hay que asumir que son partes constitutivas de esa configuración, que nunca desaparecen del todo, o algún día desaparecerán del todo cuando vivamos en una sociedad de libres e iguales y podamos afirmar seriamente que es así y que hemos rebasado todo eso. Pero mientras la vamos construyendo, siempre tendremos que hacer cuenta con las inercias de las condiciones de subalternidad o con las situaciones, experiencias de subordinación que arrastramos y con las cuales tenemos que lidiar. Por lo tanto, digamos, la idea es construir una hipótesis que permita abordar las contradicciones de una configuración estática, de un momento dado, un análisis, digamos, puntual, pero al mismo tiempo en los pasajes históricos de su gestación, y dar cuenta justo de esas oscilaciones y de esos momentos ascendentes, pero también de reflujo, de estancamiento. Y me parece, bueno, que esa triada nos permite dar cuenta de eso. Y después hay un otro elemento que fue objeto de un libro posterior, que se llama, que ahora está saliendo en inglés, que se llama El principio antagonista. Es decir, en el fondo es cierto que los tres son equivalentes, que cada uno contribuye, que concurren, que esa triada permite dar cuenta de configuraciones desiguales y combinadas del proceso de construcción de la subjetividad, pero el elemento del conflicto y del antagonismo es el elemento dinámico, es el motor que activa eso. O sea, en el fondo no hay dinámica de subjetivación si no se pasa por el antagonismo. O sea, es decir, la simple inercia resistencial, defensiva de la subalternidad no permite, no hay salto cualitativo, y aquí regresamos al marxismo. O sea, sin lucha de clases no hay historia, digamos, si no hay sujeto, si no hay clase, ¿no? Entonces, un poco esa idea también thompsoniana de lucha de clases y clases, que quiere decir que hay construcción subjetiva, clasista o no clasista. Ya después podemos entrar en que ese planteamiento no tiene que ver solo con una construcción clasista, y al mismo tiempo yo no niego, y creo que es importante siempre reconocer una dimensión clasista de los procesos de subjetivación. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que regresamos a la centralidad del antagonismo, una centralidad que permite entender y permite mover, digamos, esos triángulos y esa triada conceptual. Pues eso sería el planteamiento inicial. Les agradezco mucho y espero que haya